Cuando el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y que vamos a la muerte eterna, también nos muestra el amor de Dios y a Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz y derramando su sangre para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados, para que todos nuestros pecados fueran limpiados, perdonados. Y después de ese convencimiento del Espíritu Santo de que somos pecadores y nos muestra el amor de Dios en Cristo Jesús, de su sacrificio, si nosotros le abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, Dios y Salvador, Cristo mismo nos da la presencia del Espíritu Santo para que venga a vivir dentro de nuestros corazones y, en síntesis, venga a vivir a nuestro espíritu que estaba muerto. Recibimos a Cristo Jesús y Él mismo, cuando viene a nuestra vida, trae el Espíritu Santo y al entrar en nosotros, resucita al espíritu nuestro que estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Toda la gente vive físicamente porque tiene un alma, pero sus espíritus están muertos. Van caminando en muerte hacia la muerte eterna. De ahí la importancia de este momento espiritual, cuando entra el Espíritu Santo en nuestras vidas y resucita nuestro espíritu que estaba muerto. Hay una resurrección espiritual, es cuando volvemos a la vida. Por eso recibir a Cristo Jesús, que es la vida, es el que trae vida a nuestras vidas. De tal manera que en ese instante nosotros o nuestro espíritu recibe la vida eterna de Dios, a la cual se le conoce como el Zoe, la vida perfecta, eterna, gloriosa de Dios, viene a nuestro espíritu y nos hace hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, continúa de inmediato la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Una vez que el Espíritu llega a nuestro espíritu, lo resucita, ahora tenemos un espíritu vivo. Ahora el Espíritu nuestro espíritu tiene la vida eterna. Somos criaturas eternas, ahora en espíritu, alma y cuerpo. Solamente el creyente en Cristo ha recibido esta grande bendición, que es la salvación, la vida eterna y la presencia de Dios en el corazón de una persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo sigue haciendo la obra de Cristo en nuestros corazones. Por eso vemos que Él nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a hacer entender la palabra de Dios y nos va a dirigir y a fortalecer para vivir una vida victoriosa, una vida triunfante, una vida sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la carne y sobre Satanás. Una vida triunfante. Vamos a vivir con el poder del Espíritu Santo vidas en santidad, vidas que muestran o que muestren la gloria de Dios con su poder y con su autoridad, de tal manera que proclamemos su gloria, proclamemos a Cristo Jesús, y con esa proclamación miles y miles de personas y miles de hogares y familias
son salvas de la condenación y de la muerte eterna, y van a vivir vidas felices, vidas abundantes, con prosperidad en lo material y en lo espiritual, debido a la proclamación del Evangelio que se está haciendo a través de la vida de aquellos que han sido salvados, transformados y regenerados por Jesucristo. Por eso es importante que todos vivamos la vida abundante que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Es importante que vivamos esa vida abundante que Cristo ganó para nosotros. Ahora, mediante la obra del Espíritu Santo, se produce en nosotros una transformación, un cambio de vida. Nuestra alma, que antes vivía en pecado, sin importarnos lo que Dios pensaba y lo que Dios sentía, ahora se aparta del camino pecaminoso. Ahora nos importa lo que Dios piensa y nos duele lo que Él siente, y nos da tristeza si lo que a Él le preocupa, y al no tener poder para ser bendecidos, de tal manera que la gente que no conoce a Dios no puede tener esta bendición que nosotros tenemos. Ahora, cuando oramos, nuestro corazón se goza de saber que responde a nuestra oración. Nuestra vida ya ha sido transformada. Sabemos que Dios responde a nuestras oraciones y nos dice: hijo mío o hija mía, pídeme. Y nuestro corazón brinca de alegría cuando el Espíritu Santo nos dice: ten fe, ten confianza, Dios te está escuchando y Él es bueno. Nosotros tenemos esa oportunidad. La gente que no conoce a Dios, que vive en pecado, no tienen esa bendición, esa certeza de saber en quién han creído y que es un Dios vivo que responde a nuestras plegarias. Definitivamente hay un cambio de vida en todos los que han recibido a Jesucristo. Para todo aquel que le ha entregado su vida, porque el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, vino a vivir en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Si no hay un cambio en nosotros, si no hay un cambio en ti, es que no le has entregado tu vida a Jesucristo de todo corazón. Esta es una afirmación muy fuerte, pero muy importante. Si tu vida no ha cambiado y dices que has recibido a Jesucristo y que el Espíritu Santo vive en tu corazón, es que no le has entregado genuinamente tu vida a Jesucristo. A lo mejor nada más hiciste una declaración para complacer a alguien, porque fue un momento emocional, no un momento consciente donde tú le entregaste tu vida a Jesucristo. De tal manera que es imposible que no haya un cambio en la vida de aquella persona que recibió a Dios a vivir en su corazón, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo. Tiene que haber una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, en 1 de Juan 2:15 al 17, leemos que Él vino a traer un cambio en nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar, y aún hasta de vestir. Hay cambios en nuestra manera de hablar, de pensar, de hablar, de vestir, la forma en la que nos referimos a la gente. Volvemos a leer la palabra, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si no hemos cambiado como vivíamos, quiere decir que aún estamos en el mundo, aún pensamos las cosas del mundo, aún seguimos hablando las cosas del mundo, estando de acuerdo con las cosas del mundo. Por eso encontramos que cuando una persona se ha entregado a Jesucristo,
y es cristiana o es cristiano, hay cambios en su vida, y es porque Jesús rompió todo yugo de pecado y el poder de Satanás sobre sus vidas. Y comenzó un conflicto. Comenzó un conflicto entre el espíritu y la carne. Y a esto le llamamos la resistencia del alma. La resistencia del alma. Un conflicto que es una guerra real. Una guerra real que sucede en nuestras vidas al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, que estaba muerto, ahora con la presencia del Espíritu Santo tiene vida, y nuestro espíritu desea hacer la voluntad de Dios. Y nuestra alma, cuando nuestro espíritu estaba muerto, ella controlaba y hacía su voluntad. Recordemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, vivían una íntima comunión con Dios. En el momento que Adán y Eva pecan, la paga del pecado era la muerte. Entonces, el espíritu de Adán y Eva murieron. ¿Cómo murieron? Ya sabemos que el significado de muerte quiere decir separación. El Espíritu de Dios que vivía y que le daba vida al espíritu de Adán y Eva salió, y quedó el hombre viviendo físicamente por la presencia del alma, pero muerto espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir nuevamente en nuestros corazones, cuando recibimos a Jesús, ya vimos que el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, y en ese momento trae al Espíritu Santo y le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto por causa del pecado. Quiere decir que este proceso es muy importante, porque desde el momento en el que el Espíritu Santo vino a vivir a nuestro espíritu, comenzó una lucha. Estaba muerto, nuestra alma hacía lo que quería. Nuestra alma gobernaba nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones estaban guiados por los pensamientos del mundo. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, cuando alguien recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo ya viene a vivir a nuestro corazón, y entonces el Espíritu Santo le empieza a decir, nuestro espíritu le dice a nuestra alma: ahora ya no puedes hacer aquello que hacías, porque ahora tú eres una hija, un hijo de Dios. Ya no puedes pensar igual. Bueno, es que voy a ir a robar porque es la forma en la que yo sostenía a mi familia. El Espíritu Santo te dice: no, ya no eres un ladrón. Es que yo antes hablaba así, como decía mi mamá, tienes lengua de carretonero. Yo creía que como de carretonero, los que recogían la basura allá en Morelia. Entonces les decíamos los carretoneros, ¿verdad? Entonces tienes un lenguaje terrible. Dice: no, entonces tienes que corregirte, no puedes hacer lo mismo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, empieza a hablarle a nuestra alma. Acuérdense que nuestra alma es nuestro yo humano, el yo de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, lo que representa nuestra naturaleza humana en su máximo esplendor. Pero cuando viene el Espíritu, ahora Dios espera que nosotros dejemos de ser almáticos, mundanos, y nos convertamos en seres espirituales, que pensemos conforme Él piensa, como Él anhela, como Él desea, y que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Por eso vemos que cuando nuestra alma, cuando nuestro espíritu estaba muerto, el alma controlaba
a nuestro cuerpo y a nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, al grado tal que el cuerpo se sometía al alma. Y vamos a ver algunas cosas, como por ejemplo, el alma decía, quiero comer. Ella gobernaba. ¿Y el cuerpo qué hacía? Comer. Al grado tal, el alma decía, quiero comer más porque tengo placer en comer, me gusta esta comida. Y el cuerpo empezaba a obedecer. Y ahí empezaron los problemas de la gordura, de la obesidad, o al revés, problemas de adelgazamiento exagerado, problemas que después ahora los consideran psicológicos. La gente que no quiere comer se adelgaza hasta el grado van a mantener una figura. Lo importante es que cuando el alma gobernaba, el cuerpo se enferma, entra en hipertensión, entra en diabetes, enfermedades del corazón. El alma decía, quiero sexo, quiero tabaco, y el cuerpo obedecía y obedecía. Y era tanta la esclavitud del alma sobre el cuerpo que llegó un momento en que en el ser humano el cuerpo era el que estaba gobernando ya al alma. Entonces las pasiones, los deseos de la carne eran los que estaban controlando ya nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y esa es el alma. El cuerpo, no el cuerpo físico, sino esa naturaleza carnal estaba controlando nuestra alma. De tal manera que cuando el alma decía, estoy enojado, estoy triste, le decía al cuerpo, ve a pelear, peléate, agrede, defiéndete, no te dejes. Entonces todo eso eran manifestaciones de un alma corrompida, enferma, caminando hacia la muerte, que gobernaba al cuerpo. Y otros ya estaban tan mal que el cuerpo controlaba su alma. Puros deseos físicos. Como lo dice Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, 16, de 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, dice el apóstol, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se fijaron? Cuando recibimos a Cristo, empezó una lucha del Espíritu, que ahora nuestro espíritu está vivo y el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu, empieza a luchar contra los apetitos de la carne, que son formas y manifestaciones del pecado, de lo que Dios no le agrada, de lo que trae tristeza, dolor, enfermedad a nuestras vidas como seres humanos. Por eso vemos que
Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y practicar qué es? Es un acto constante, un estilo de vida, algo continuo, algo que siempre está presente. El hacer es hacer del pecado un ejercicio diario. Es algo que se tira, es alguien que se tira al suelo, a lo bajo, a lo sucio, y ahí quiere estar. Y dice, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero. Por eso dice el mismo capítulo de Gálatas 5, pero ahora los versos 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por tanto, tenemos que reconocer la existencia de este conflicto entre el Espíritu y la carne. Pero también debemos de saber que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas y nos da el poder para vivir según la voluntad de Dios. Pero tenemos que reconocer que el alma hacía lo que quería. Éramos carnales, éramos también lo que se llama almáticos por el alma. ¿Quién gobernaba en nuestra vida? El alma. Y lo que cuando viene el Espíritu, viene un cambio, una manifestación. Por eso no podemos decir que alguien que haya recibido a Cristo no experimente un cambio en su manera de ser, de pensar, de actuar y de hablar. Y el Espíritu nos da el poder para vivir según la voluntad de Dios y nos dice, tú puedes vivir para la gloria de Cristo. Si tú quieres, dice el Espíritu Santo, yo te ayudo. El Espíritu Santo no nos puede obligar. Estamos tirados en los vicios, en el pecado, en la inmundicia, en la fornicación, en el adulterio. Y Él dice, levántate. Pero ya, ahora, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, 13. Quiere decir que el que anda en la carne, hay una lucha. De momento puedes caer en uno de estos pecados. Si eres una hija, un hijo de Dios, de momento puedes caer en uno de estos pecados, pero el Espíritu Santo vive en ti, el Espíritu Santo mora en ti y te dice, levántate, no te quedes ahí. Esa es la importancia de saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No que digamos, porque el diablo viene y nos dice, ya pecaste, ya estás condenado. No, acabamos de leer que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Quiere decir que es aquella persona que diariamente, constantemente vive como los que entrenan para fútbol. ¿Qué es lo que van? A prácticas, a practicar y a entrenar y a entrenar y a entrenar para ser mejores en su deporte. Y hay quienes viven practicando el pecado, viven sumidos en la inmundicia, viven tirados, pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquel creyente en Cristo que de repente falla, entra en algún pecado, cae en, no sé, en fornicación, pero entonces escucha la voz de Dios que le dice, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, Isaías 41, 13, yo soy, y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero Él no obliga a nadie a que reciba su ayuda. Siempre el Espíritu Santo va a estar para decirte, yo estoy aquí para sacarte arriba, para sacarte adelante, no te derrotes. Y eso le podemos decir a algún conocido, a algún hermano nuestro que sepamos que están fallando en algún pecado y decirle,
Dios te ama y Dios quiere sacarte adelante. Si hay un conflicto, lo hay, pero Dios no quiere que te quedes tirado, que te quedes en el suelo, sino que te levantes y que tengas la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Dáselo fuerte. Ahora, hemos visto que el alma, nuestro yo, quiere recuperar el control a cada paso y en toda forma posible. El Espíritu Santo quiere recuperar el control que tenía el alma en nuestras vidas anteriormente. Pero lo que quiere es dominar desde el punto de vista de los deseos carnales, no de acuerdo a la palabra de Dios. El alma solamente quiere controlar nuestro cuerpo a partir de los deseos carnales y no de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el alma. Por eso el alma siempre está, que es carnal, está en lucha contra el espíritu. Por ello Dios no cierra sus ojos ante la arrogancia de nuestra alma. Dios no cierra sus ojos ante la arrogancia, la altivez de nuestras almas, aún como cristianos. Óiganlo. Y aunque Jesucristo no se entromete en los asuntos de aquellos que permanecen en el mundo o aquellos que no son creyentes, Cristo no se entromete en la vida de la gente que no es creyente. Cristo les habla de alguna manera, les está hablando a través de las cosas creadas, les está hablando a través del amor, les está hablando a través de manifestaciones. El mundo, la gente que no conoce a Jesucristo, saben que hay un Dios que los ama y que los está procurando para que vuelvan a sus caminos. Pero muchas veces ellos permanecen en el mundo regido por sus almas y sirven a Satanás y sirven a los placeres carnales. Pero Jesucristo nunca va a desatenderse de los que somos sus hijos. Al mundo no va a estar Él insistiéndoles, porque la Biblia también dice que el mundo está recibiendo el mensaje a través de nosotros como cristianos. Pero como los cristianos de repente empezamos a fallar, es cuando Dios tiene que entrar a nuestras vidas y Él nunca te va a dejar, nunca va a desatenderse de nosotros, porque nos ha comprado con su sangre y nos guardará para sí. Él nos ama y nos va a atender en nuestras necesidades y sobre todo en nuestra lucha espiritual. Por eso, si nosotros cedemos a las exigencias de nuestra alma, de nuestro yo, nos vamos a encontrar con Dios. Estoy hablándole a los que somos cristianos. El alma siempre ha estado ahí. El alma siempre quiere brincar, quiere tener el control. Pero desde que Cristo vino a nuestro corazón, el Espíritu Santo es el que ha estado controlando y dominando nuestra alma. Por eso nosotros todos los días decimos: esto no lo debo de hacer. El que es un cristiano tiene un cambio en su vida, tiene un cambio en sus pensamientos, tiene una lucha. Y muchas veces nos preguntamos: ¿es bueno que haga esto? ¿Es correcto que haga esto? ¿Debo de hacer esto? Y ahí es donde entramos, donde si nosotros cedemos al pecado, cedemos a las exigencias del alma, nos vamos a encontrar con Dios, nos vamos a encontrar con su Espíritu Santo que vive en nosotros y va a ir con nosotros donde nosotros queramos que vayamos, pero Él nos va a decir y nos va a rogar suavemente y nos va a decir con firmeza y nos va a decir: vuélvete,
no sigas haciendo esto. El Espíritu Santo nos va a hablar y vamos a tener que reconocer que la experiencia va a obligar al Espíritu Santo a quebrantarnos, a doblegarnos. Si no queremos por las buenas, lo va a hacer por las buenas. Porque Dios siempre lo hace con un buen propósito. Por eso el mensaje de hoy se llama el quebrantamiento, disciplina para el alma. El quebrantamiento, disciplina para el alma. De tal manera que si no hacemos caso, cuando la voz del Espíritu Santo nos está hablando y nos dice, no está bien, no es correcto, yo te amo, levántate, no te quedes ahí, deja de hacer eso que estás haciendo, deja de vivir eso que has estado viviendo. Aparentemente crees que no me doy cuenta, dice el Espíritu Santo, pero yo sé que estás obrando mal, sigues haciendo lo malo. Dices que te arrepentiste y no has dejado de hacerlo. Por tanto, no hay arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento es ir caminando hacia un rumbo, le doy la espalda a aquello y me vuelvo hacia Dios. Esto es arrepentimiento. Entonces, cuando no hacemos caso, tendremos que conocer la experiencia de ser doblegados o quebrantados. Dios va a doblegar nuestra vieja naturaleza. Hay quienes ya son creyentes y no han sido quebrantados o doblegados. No han querido renunciar a sus viejos deseos y placeres, y aunque saben y viven haciéndolo, sí viven haciendo la voluntad de Dios, van a vivir vidas llenas de paz, de amor y de bendición. Pero si no lo hacen y vuelven al modelo de vida del alma en el que vivían antes, haciéndolo su voluntad y no la de Dios, entonces Dios nos sale al encuentro y nos va a quebrantar. Y estas personas no conocen ni han vivido la experiencia de una vida de poder y de milagros. Son creyentes que viven en la carne, que viven haciendo, Dios les sale al encuentro, los quebranta, tienen problemas emocionales, tienen problemas financieros, tienen problemas de relación y no alcanzan a entender que Dios les ha estado hablando, que se aparten de ello. Por eso no pueden conocer ni viven la experiencia espiritual de ver milagros en su vida. ¿Por qué? Porque viven en un pecado y no se arrepienten de lo que están haciendo. Vemos que sus oraciones muchas veces quedan en el vacío. No tienen respuesta porque el pecado estorba a nuestras oraciones. Pero si nosotros nos arrepentimos, acuérdate de esto, la única oración que Dios responde cuando nosotros andamos en pecado es la del arrepentimiento. Si tú te arrepientes y vienes a Dios, Él escucha tu oración. Pero si estás apapachando el pecado y estás viviendo en pecado, hay una separación entre Dios y nosotros, que es ese muro de pecado, y no va a poder haber comunicación con Dios hasta que no nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios. Nuestras oraciones no van a pasar del techo de nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y no están fundamentadas en la palabra de Dios porque el Espíritu Santo es la espada del Espíritu y te ha estado hablando, y te ha estado hablando, y te ha estado hablando, y tú no has querido hacer caso. Por eso Dios
tiene que doblegarnos, tiene que quebrantarnos y tiene que quebrantar nuestra naturaleza que está regida por el alma, por el yo, para que podamos vivir la vida que Él creó para nosotros, una vida con poder y con autoridad, una vida de milagros, una vida abundante, una vida que Él ganó en la cruz para nosotros y Él quiere que la vivamos. Por eso Dios nos muestra en su palabra ejemplos de grandes siervos que pasaron por la experiencia de ser quebrantados. Y encontramos al más grande, que es el padre de la fe, Abraham. Abraham entró en el proceso del quebrantamiento. El proceso de Abraham duró 25 años de su vida. Dios le había ordenado a los 75 años que saliera de su patria y se alejara de su padre, de sus parientes, a una tierra que Él le mostraría. Pero Abraham llevó a su sobrino Lot y a todas sus pertenencias, y Dios vio que Abraham no había obedecido cabalmente. Y aunque llevó todo su ganado, sus pertenencias, Dios tuvo que juzgar a Abraham, y hubo una gran hambre en la tierra cuando él llegó. Quiere decir que no hubo apoyo de parte de Dios, no hubo bendición de parte de Dios, y eso hizo que aunque Abraham sabía que Dios daba y Dios lo quitaba, Abraham no se daba cuenta que su desobediencia había causado el hambre en la tierra donde él había llegado. Para su bendición llegó y encontró una gran hambre. Para escapar de aquella circunstancia difícil, se fue a Egipto. Allá vivió para satisfacer los deseos de su alma natural. Aún no entraba a la tierra de Egipto y obedeció a su alma e ideó un plan para salvarse ocultando la verdad. Leemos Génesis 12 del 10 al 20. Abraham sabía por su espíritu que la bendición y la maldición estaban en las manos de Dios. Pero vean lo que pasó. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Y se fijan cómo se llama Abraham? Abraham, Padre enaltecido, nada más. Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante del Faraón. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham sabía
por su espíritu que la bendición y la maldición estaban en la mano de Dios. Pero al enfrentar una crisis, él se guió por su alma. Quiere decir que se guió por su inteligencia, por sus emociones, tuvo miedo. Se guió por su madurez que ya tenía. ¿Cuántos años tenía Abraham? Tenía 75 años de experiencia en hacer su voluntad. Durante 75 años Abraham había hecho su voluntad y se le hizo fácil llegar porque tuvo miedo y se olvidó por un momento que él estaba enviado por Dios y su cuidado era la presencia de Dios. Entró en una verdadera crisis, en un problema, hambre en la tierra, pobreza, miseria, y tenía que llegar a una nación donde lo iban a matar por quedarse con su mujer. Tomó una decisión carnal, humana, almática, basado en 75 años de experiencia. Y ahí no termina. Abraham fue de mal en peor. También le mintió al rey de Gerar, a Abimelech, por segunda vez, diciendo que su esposa era su hermana, y era mentira. Casi le cuesta la vida al rey. Vamos a leer Génesis 20, del 1 al 14, y van a ver la misma circunstancia. Y de ahí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech de Gerar envió y tomó a Sara. Qué tan hermosa habrá sido Saraí, que Faraón se la quiso quedar y el rey de Gerar también. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, para que vean que Abraham era profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grandes pecados? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, que tuvo miedo. ¿Qué es lo que hay en el alma? Las emociones. ¿Qué es lo que hay en el alma? La voluntad. En el miedo, él tomó una decisión en contra de los principios de Dios. Y entonces dice, seguimos leyendo, dice: y la verdad también es mi hermana. Empezó a decir: también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces Sarai era su media hermana. Había dicho una media verdad, pero una media verdad con una media mentira. Una media verdad con una media mentira. Y Dios odia la mentira, aunque sea a medias.
¿Dónde lo dice? Proverbios 6, 16, 19. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Escúchalo, léelo, míralo, mi hermano. Por algo Dios nos está dando este mensaje hoy para nosotros y para no sé quién de los que me están viendo por internet o van a ver este mensaje a través del internet. A veces este mensaje puede llegar un mes después a alguien, pero es un mensaje que tiene un propósito de Dios importante. De tal manera que seguimos leyendo. Los ojos, 6 cosas. ¿Me vuelves a poner el primer versículo? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aguántame tantito. Cuando yo leí los ojos altivos, hace un tiempo, me contaron de una llamada de atención que le hicieron a un joven aquí en la iglesia, porque andaba mal, porque estaba pecando. Y me dice la autoridad que lo amonestó, dice que lo veía con ojos altivos, que en ningún momento vio la intención de reconocer que estaba mal, que lo veía así, casi riéndose y burlándose de la autoridad. Esos son los ojos altivos. Cuando dices, ¿quién eres tú para llamarme la atención? No voy a cambiar, no lo acepto, no me importa. Seguimos. Los ojos altivos, la lengua, cuando dicen, sí voy a cambiar, y por dentro, si eres cristiano y estás mintiendo, ¿a quién le estás mintiendo? A Dios. Nunca te vas a esconder de Dios. Y si no eres cristiano, tampoco. Porque Él conoce los pensamientos de todos los hombres. Él sabe lo que estamos viviendo y lo que no estamos viviendo. Pero Dios quiere que nosotros reflexionemos y que andemos con el temor y la sabiduría de Dios. Por eso seguimos leyendo. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, muy común en nuestros días. Los abogados quieren llevar testigos falsos a los juicios y le dicen a la gente, tú ve y dice esto para ganar el caso. Si tú lo dices, ganamos el caso. Y hay gente que se está prestando para ir como testigos falsos. Seguimos. Y el que siembra discordia entre los hermanos, amonestación contra el adulterio. Seguimos adelante. No termina. Abraham fue de mal en peor y ya vimos que él empezó a decir medias mentiras con medias verdades. Además de esto, no había obedecido a Dios y seguía con su sobrino Lot, y no había día sin problemas, con contiendas y altercados. Lo leemos en Génesis 13 del 7 al 9. Génesis 13 del 7 al 9. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot,
no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si a la derecha, yo iré a la izquierda. Yo iré a la izquierda. ¿No está toda la tierra? Seguimos hasta el versículo 9. Perfecto. El creyente sigue los dictados de su alma y no la dirección de su espíritu. Lleva a una vida llena de problemas, de ansiedad y sin paz. El creyente que sigue los dictados de su alma y no la dirección del espíritu, lleva una vida llena de problemas, de ansiedad y sin paz. ¿Qué era lo que había pasado con Abraham? Estaba su vida llena de problemas porque no seguía los dictados del espíritu, sino seguía los dictados de su alma. Era todavía Abraham. Por fin llegó el día que era tanto los problemas que Abraham decide obedecer a Dios y se separa de Lot. Lo acabamos de ver, al grado tal que le dice: mira, ya no quiero estar junto a ti, porque es problema tras problema tras problema. Cada que yo tomo una decisión y me fui a Egipto, me fue mal. Me fui a congelar, me fue mal. Aunque a pesar de que él había sido almático, fíjense, Dios lo bendecía. Dios lo bendecía porque Dios es bueno con sus hijos y tiene misericordia con sus hijos. Nunca se te olvide, no por eso decidas pecar y hacer lo malo, porque vas a tener problemas hasta que venga el quebrantamiento. Dios tuvo que corregir y disciplinar a Abraham hasta que no se separó de Lot. Por eso leemos en Génesis 13, 14 al 17. Génesis 13, 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Cuando Abraham obedeció, vean la respuesta de Dios. Dios le ofrece, en primer lugar, Dios le vuelve a hablar y le confirma la bendición que le había dado. De tal manera que encontramos que hasta que Abraham se humilló ante Dios en obediencia, dejándose guiar por Dios, Dios lo bendijo. Y fue cuando le concedió a Isaac. Ahí comienzan las bendiciones. Dios lo tuvo que quebrantar. En todo ese tiempo, 25 años, lo hizo esperar, lo hizo estar anhelando, pero Dios lo estaba probando, Dios lo estaba disciplinando para que dejara de confiar en su sabiduría, en su inteligencia y en su entendimiento. Así encontramos también la historia de Jacob. Jacob, el nieto de Abraham, dice la palabra que su nombre era tramposo y astuto. Jacob vivía de sus anhelos y sus deseos de su alma. Quería la primogenitura, las bendiciones, aprovechándose del hambre atroz de su hermano, le esquilmó, le saboteó la primogenitura.
Cuando Esaú llegó con hambre y él estaba guisando, le dijo: dame de comer. Lo correcto hubiera sido que le diera de comer a su hermano que tenía hambre, pero no. Él era astuto, hábil, inteligente, sabio, almático con su mente, con su experiencia, y le dijo: sí te doy, pero véndeme tu primogenitura, véndemela. Y se queda el otro también, poco inteligente, muy almático también, dice: ¿para qué quiero la primogenitura? Al cabo me voy a morir. Dame de comer, dame de comer. Y le vendió la primogenitura. Esaú tuvo que entregarle la primogenitura. Lo despojó de su derecho por un poco de comida. Jacob engañó con éxito también a su padre Isaac, porque estaba ciego y viejo. Jacob siguió las inclinaciones de su alma fielmente, pero hubo consecuencias. Tuvo que huir. Siempre que nosotros nos guiamos y nos dejamos guiar por nuestra alma, vamos a tener consecuencias. Tuvo que huir porque su hermano, cuando se dio cuenta que engañó a su papá, su mismo papá le dijo: hijo, ¿quién estuvo aquí antes que tú? Y era Jacob, que había robado la bendición de su padre. Cuando él se dio cuenta, dijo: voy a matar a mi hermano. Y Jacob tuvo que huir. Y en el camino Dios se le aparece y le dice: si tú haces, te voy a bendecir. Y dice que llegó con Labán, su tío, y tenía 2 hijas, Lea y Raquel. Él se enamoró de Raquel, la menor, y le dijo a Labán, su tío: te voy a servir por 7 años. Le dijo: sí, claro, muy bien. Trabajó 7 años por la hija menor. La noche de la boda, en el festejo, en la tomada y todo aquello, le mete a Lea. Se acuesta con Lea y en la mañana despierta y dice: ¿qué es esto? ¿Qué me hiciste? Y le dijo: no, en esta tierra acostumbramos a que la menor no puede casarse si no se casa primero la mayor. Así es que ya tienes a la mayor. Si quieres la menor, sírveme otros 7 años. ¿Qué recibió? Una medicina de su propio chocolate. Engaño, trampa, decepción, quebrantamiento. Y durante esos 14 años que estuvo sirviendo, él recibió engaños, cambios de salario y todo lo que sufrió con el tío. Y pueden leer ustedes ahí en el libro de Génesis. Y vemos que Jacob tuvo gran abundancia de ganado, se enriqueció también. Pero llegó un momento en que Dios le dijo: regrésate. Génesis 32 del 6 al 7 encontramos lo siguiente. Génesis 32 del 6 al 7. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Jacob ya había agarrado todo su ganado, había agarrado sus esposas, sus 12 hijos que ya tenía, y iba de regreso a la tierra de Canaán, cuando su hermano le sale al encuentro con 400 hombres. Él empieza a tener temor, y empieza a mandar grupos de regalos, de ovejas, mandar camellos, y empieza a mandar regalos para que su hermano se apaciguara en su ira. Pero dice la Biblia que tuvo gran temor y se angustió. Había llegado el día. A todos nos llega el día de rendir cuentas de lo que hicimos con nuestros pensamientos,
con nuestras acciones, con nuestras ideas, bajo nuestros deseos, bajo nuestros anhelos, bajo nuestras emociones, por cumplir nuestra voluntad, es decir, lo que hicimos bajo el control de nuestra alma y no del espíritu. Va a llegar el día en que tenemos que rendir cuentas. Génesis 32, del 22 al 31. Génesis 22, del 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, lleno de miedo, y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Solo de noche, junto al arroyo, pensando Jacob que iba a morir con su familia, de pronto apareció un hombre con el que luchó, como acabamos de leer. Cuando se dio cuenta Jacob que estaba luchando con un ser espiritual, con un ángel o con alguien divino, dice que entonces Jacob le dijo: bendíceme, bendíceme. Vemos entonces que aquel ser angelical, aquel varón angelical, lo bendijo. Los estudiosos dicen que era una de las manifestaciones del mismo Jesucristo que había estado luchando con Jacob, el siervo amado que tenía y era heredero de una promesa. Dios lo había colocado a Jacob en quebrantamiento. Tenía que enfrentarse con Esaú, con su culpa, con su pecado y con su conciencia. Dios nos coloca en quebrantamiento físicos, emocionales y espirituales mientras no aprendamos a vivir en el espíritu y no andemos en nuestra alma o en nuestra carne. En esa lucha, Jacob se doblegó ante Dios. En esa lucha, Jacob se rindió su naturaleza, rindió su yo tramposo, egoísta, planificador. En ese momento él se humilló delante de Dios y vemos que se entregó a Dios. Dios se encargó de doblegarlo aún más. No nada más emocionalmente, sino que le dio una lesión física. Y dice que a partir de ese momento su muslo se descoyuntó de su cadera. ¿Se imaginan la cojera tremenda de no poder afianzar la pierna para poder caminar? De tal manera que lo encontramos que ahí estaba Jacob luchando completamente, amaneciendo el día sin poder caminar,
Jacob representa el alma nuestra. El ángel de Dios representa al Espíritu Santo. Y el alma, cuando se rinde al Espíritu, es restaurada, es levantada. Y vemos ahora que Jacob rendía su alma a Dios. Y Dios empezó a llevar, guiado por Dios, empezó a llevar un plan milagroso que hacía que su vida traía salvación a su mundo. Empezó a mandar embajadas, de tal manera que él se lanzó en los brazos del Señor para ser doblegado y sometido. Fue quebrantado y una vez entregado y vencido, renunció a su yo, renunció a su inteligencia, a su sabiduría, a su capacidad. Dios hizo un giro en las circunstancias y lo cambió, y le cambió el corazón a su hermano y le dio reconciliación y paz. Génesis 33 del 1 al 4, y te voy a pedir que te pongas de pie. Génesis 32 del 1 al 4. Alzando los ojos, Jacob miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces él repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas y a sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra. ¿Cuántas veces? 7 veces. Un número completo, un número cabal, un número que tiene poder, y hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y le abrazó y lloraron. Por eso encontramos que este hombre, Jacob, iba con 400, Esaú iba con 400 hombres. ¿Para qué? ¿Para saludarlo? ¿Para ayudarle a cargar? No sabía cómo venía Jacob. Esaú no sabía si venía con una grande cantidad de siervos o con un ejército que hubiera comprado. No sabía cómo venía. Lo que sabía era que venía enriquecido, porque le mandaba ovejas, le mandaba camellos, le mandaba. Entonces Esaú siguió avanzando con 400. Pero esa noche, con Jacob, con todo su temor, con todo su dolor, imagínense, había sacrificado a Lea con sus hijos. Primero a la sirvienta de Lea con sus hijos, después a Lea con sus hijos, después a la sierva de Raquel con sus hijos, y al último había dejado a Raquel con José. ¿Qué es lo que había pasado? Estaba dispuesto ya a sacrificar, a morir. Pero esa noche, después de que él entendió y se sometió al sufrimiento del quebrantamiento, Dios se le aparece y termina de hacer la obra. Lo quebranta físicamente, lo quebrantó emocionalmente y lo quebrantó espiritualmente, para enseñarnos una cosa: no podemos vivir en el alma, en nuestros pensamientos, sin depender, óiganlo, total y completamente de Dios. No puedes decir: es que voy a hacer esto porque me imagino, porque yo soy capaz, porque yo puedo. Olvídate del yo para entregarte completamente a Dios. Por eso vemos que a todos, a Abraham, a Jacob, y podemos ver más siervos que fueron quebrantados en la Sagrada Escritura. Todos, Dios nos lleva al quebrantamiento, a ser doblegados, para que dejemos de confiar en nuestras fuerzas, para que confiemos en Él. ¿Por qué?
¿Por qué tiene que quebrantarnos? ¿Por qué quiere quebrantarnos? ¿Por qué quiere doblegarnos para que confiemos en Él? Porque Dios quiere darnos más bendición de la que nosotros pensamos que vamos a obtener con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Por eso encontramos que Abraham, cuando se doblegó, cuando se rindió, cuando obedeció, cuando dejó todas sus mentiras y todo, y le entregó a Lot y se separó de Lot, y entonces entendió que se había sometido, Dios le dijo: mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al poniente, toda la tierra que ves, a donde alcance tu vista, toda te la daré a ti. Multiplicación. A Jacob, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Encontramos que su hermano se abrazó, se humillaron, se abrazaron, lloraron. El hermano le dijo: no necesitas de regalarme, quédate con todo, pero ven. Y se estableció en la tierra. Y Jacob es hoy aquel hombre que recibió el nombre de parte de Dios de Israel. De Israel, el quien dio el nombre a la nación y de quien vendría el Salvador, de un hijo de Jacob, Judá. En donde quiera, Dios siempre quiere bendecirnos, porque si no estamos doblegados, estamos en nuestras fuerzas, estamos en nuestros pensamientos y no estamos en fe, estamos en nuestra confianza, y cada día Dios está mirándonos si estamos volviendo a darle lugar al alma en nuestra vida, o si queremos volver a tomar el control. Dios nos está mirando todos los días. Dios va a tener que doblegarnos si esto sucede. Si no hay un verdadero quebrantamiento ahora, nuestra fe tiene que crecer y hacerse más profunda cuando nosotros entendamos y nos descuidemos que hemos apartado nuestras vidas de la fidelidad a Él, de nuestra confianza en Él. Entonces nuestra alma va a tener que doblegarse. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo entiendas y que no te apartes de Él. Para eso fue este mensaje, un mensaje de oportunidad, un mensaje de aviso, un mensaje donde nosotros tenemos que reconocer que si hemos fallado, óyelo, si hemos fallado, este es el momento en el que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, no es necesario que yo sea quebrantado. Tu palabra es suficiente para cambiar mi mente y mi corazón. Esta es una oportunidad que todos tenemos. Por eso no voy a pedirte que pases al frente, pero sí voy a pedirte que inclines tu cabeza y hagas una oración que yo te voy a guiar. Y dile: Señor Jesús, tú que ves mi corazón, tú que sabes todo lo que hay en mi interior, solamente tú conoces lo que hay en mi alma y en mi espíritu. Y te pido que veas en mí si hay camino de maldad, si hay algo que he estado haciendo en mi carne y le he dado lugar a mi alma. Te pido que tú tomes el control. Te pido perdón y te pido que me ayudes a levantarme. Como dice tu palabra, yo estoy aquí para ayudarte, para auxiliarte. No te dejaré ni te desampararé. Y en esta noche te pido perdón y te pido que glorifiques tu nombre en mi vida, y que a partir de hoy yo sea como Abraham, como Jacob, y la bendición venga abundante para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Y nuevamente, gracias por ser Dios de misericordia en mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración,
Si tú hiciste esta oración reconociendo que hay necesidad en nuestra vida de enderezar el rumbo, hazlo. Lleva tu vida de tal manera que salgas de aquí diciendo al Señor: gracias por perdonarme, gracias por darme esta segunda oportunidad en mi vida. Yo sé que las bendiciones tuyas van a venir sobre mí, y hoy te doy gracias porque mis pensamientos, mis decisiones van a cambiar a partir de hoy, buscando cumplir con tu plan y con tu voluntad desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén.